Y ayer se celebró el Día del Arqueólogo y aquí en Río Tercero nos damos con todos los gustos. Tenemos una licenciada en arqueología que trabaja muchísimo, que formó parte de interesantes proyectos, que está a punto de irse a un congreso, pero bueno, falta para que se vaya al congreso y mientras tanto aquí la tenemos, Giselle Ragut, con nosotros aquí en Local Noticias. ¿Cómo andas, Giselle? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. ¿Te agarramos antes que te vayas al congreso o falta todavía? No, falta todavía, para el 7 de noviembre. Ah, noviembre, Tiempo. entonces estamos re Sí, bien, pero perfecto. bueno, ayer tu día del Sí. arqueólogo, de la arqueóloga, es Argentina. apasionante, Argentina, Día Nacional. Nacional, exacto. Qué apasionante tu tarea, Giselle, contanos algo en primera persona, porque la verdad que cuando nos hablan de algún arqueólogo nos imaginamos lugares desérticos, excavaciones, un trabajo de documentación, que en parte lo vivís, lo has vivido, resguardar el patrimonio histórico-cultural de un lugar. ¿Qué hace? ¿Cuál es la tarea de un arqueólogo? Bueno, la arqueología es el estudio del pasado del ser humano. Y lo estudiamos este pasado gracias a las evidencias que ellos nos dejaron, ¿sí? Nuestros antepasados. Estamos hablando de evidencia de puntas de flecha, morteros, como para que se orienten, pero en realidad el estudio del pasado es impresionante y es muy interesante y te llama mucho la atención, pero dentro de la arqueología tenemos un montón de variedades. Yo elegí el estudio de esta ciencia social, porque es una ciencia social. Me fui por el lado del material óseo humano. Trabajé mucho el material óseo humano que me llamaba mucho la atención. Me especialicé con eso en la universidad. Pero bueno, mi tesis de investigación terminó por el lado de patrimonio cultural. Me enamoré del patrimonio y ya no salí más. Qué maravilla. Es muy variada nuestra ciencia y podemos ampliar, es tan amplia que podemos elegir diferentes opciones o diferentes variedades dentro del estudio de la arqueología. No solamente, he trabajado con sitios arqueológicos también, pero bueno, uno va probando y va investigando y uno va ampliando sus gustos también y bueno, y uno se especializa en lo que más le apasiona. Claro, que a medida que lo vas estudiando y la trayectoria te va indicando y donde más fuerte te late el corazón, ahí te vas quedando, porque exacto. La verdad que sí. es apasionante. Es muy apasionante. No sé si hay tantos arqueólogos, bueno, Río Tercero te tiene a vos y también tenemos un patrimonio cultural importantísimo porque has trabajado incansablemente en lo que significa que el cementerio del Carmen aquí en nuestra ciudad forme parte de una red importante de patrimonio cultural a la hora de hablar de los cementerios a nivel Latinoamérica, ¿puede ser? Sí, exactamente. Gracias a Dios formo parte, saludo a mis colegas, formo parte de la red iberoamericana de cementerios patrimoniales y la red argentina del estudio y protección de cementerios patrimoniales. Así que es muy apasionante, este estudio es una investigación constante porque los arqueólogos no solo hacemos la parte de inventario dentro de los museos y catalogamos, que también es una parte importante que hacemos como especialistas, Sí. sino en cuanto a piezas arqueológicas, ¿no? Y parte del patrimonio, sino que también nos enfocamos en este caso en todo lo que es patrimonio cultural. Y dentro del cementerio es muy rica toda la información que tenemos de nuestro propio pasado. El estudio de cementerios patrimoniales no solamente cuando uno escucha la palabra cementerios por ahí hace ruido o llama mucho la atención, pero tienen que comprender que a través del estudio de estos bienes patrimoniales uno comprende la misma sociedad en sí, ¿sí? Entendemos, conocemos a los primeros habitantes de la zona, conocemos si hubo epidemias, si hubo pandemias, si hubo algún hecho trágico, ¿sí? Parte de la misma historia la podemos comprender a través del estudio de estos espacios sagrados. Claro que sí, por la forma quizás de que tengan las cavas, las tumbas, la época en la que moría la gente, si moría mucha cantidad de gente. Bueno, las algo datas de puntual, defunción, las fechas, las edades. exacto, el tipo de estructura funeraria, también hay diferentes categorías. Hay diferentes, bueno, una parte de las investigaciones que estoy haciendo dentro del cementerio es la parte estoy inventariando lo que es tumbas, ¿sí? En cuanto también al nombre de las diferentes estructuras funerarias, cada sector o cada cementerio tiene su propio reglamento o no, o el investigador determina diferentes tipos de estructuras y qué características tiene cada una. En este caso, es lo que voy a presentar ahora en el Congreso, estoy inventariando el sector de tumbas que tiene nuestro cementerio, el sector antiguo. El recorrido que hago son estos 10.000 metros cuadrados que están declarados patrimonio cultural
estoy terminando de inventariar las tumbas, que son las estructuras de tamaño mediano, por así decirlo. Si van al recorrido van a poder identificar cada una de estas estructuras. Exacto. Estoy inventariando para evitar que se pierda en el tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo desgaste, el vandalismo, se roban las placas, se pierden las fechas, se pierden los nombres de la familia. Entonces, a través de un inventario que no solamente se hace con fotografías, sino que se detalla toda toda la información que tiene esa estructura, entonces evitamos que se nos pierda en el tiempo. Qué importante, los mausoleos, ¿no? También las clases sociales, que bueno, se acostumbraba y todavía conserva el Cementerio del Carmen, estas estructuras monumentales. Monumentales realmente, que difieren abismalmente de lo que es una tumba en suelo directamente. O en suelo. Sí. La avenida principal que tenemos, que generalmente el centro del cementerio siempre se busca una imagen religiosa o una cruz. En este caso en un primer momento teníamos a una cruz. Con el paso de los tiempos, en el 34 se le encarga a nuestro querido constructor Pedro Sacchetti, se le encarga la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que es el que tenemos hoy en día. Siempre en la avenida principal, siempre están a los costados, están los panteones o el espacios de los más monumentales, los panteones de mayores proporciones. Claro, bueno, son imponentes, ¿no? Con figuras aquí tenemos del propio Sacchetti estas imágenes tan impactantes, ¿no? De ángeles, de figuras que correspondían bien a la época y que es un patrimonio riquísimo. Es invaluable, y esa información también la transmitimos en las visitas. Por eso es muy importante que puedan asistir y puedan corroborar y ver con sus propios ojos, porque es un patrimonio que lo tenemos ahí, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo también, porque es arte. Por eso siempre hablo del cementerio como un museo a cielo abierto. ¿Sí? Porque en cuanto a estas estructuras y la rica información que se puede rescatar de cada una de estas estructuras es importantísima. Claro que sí. Más allá de la picardía de que, bueno, usted que muchas veces en las infancias se utiliza, bueno, el desafío de, bueno, ir hasta el cementerio a ver quién se anima a entrar, sacarle esta parte que muchas veces forma parte, bueno, de una cultura más de la infancia o de los mitos que puede haber, y llevarlo a un nivel profesional, como es el caso de participar de una manera muy amena con la explicación de un profesional, en tu caso, de la compañía, que significa la visita guiada al cementerio. Prontamente habrá una. Sí, bueno, en realidad eso que decías es para nosotros, para los que somos de nuestra edad. Sí. Hoy en día la familia no lleva a los niños al cementerio, es muy raro, es muy difícil. Con el paso de los tiempos, la imagen de la muerte y el sentimiento de muerte es como que se los intentó proteger a los niños de esa etapa, y no lo han vivenciado. Por eso llevo a los estudiantes o las profes que hablan que organizan las visitas, quedan maravillados y les encanta no conocían el cementerio. Claro, más les llama la atención. Tiene que ver con esto, ¿verdad? Con una franja etaria en la cual intentando proteger de lo que les puede causar. Claro, nuestra infancia era todo lo contrario, era un nosotros ritual. Pasábamos mucho tiempo, los domingos, bueno, el hecho de limpiar, de poner flores, bueno, y el Día de los Santos, el Día de los Muertos, ni hablar, los 2 días completos. Una fiesta se vivía. Bueno, y en otras culturas, que vos lo sabés seguramente, que tiene que ver con otros países, ya sea en lo occidental, en lo oriental, va tomando distinto significado esto de enterrar a los muertos. Exacto, sí. Bueno, por eso estoy aquí, la oportunidad de invitar a toda la comunidad a participar el 30 de este mes a un recorrido histórico por el Cementerio del Carmen, declarado Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico de nuestra ciudad en el 2015. Así que están todos invitados a las 3 de la tarde, 15 horas, totalmente gratuito, así que pueden llevar a toda la familia. Qué hermoso. Giselle, vas a hacer la visita guiada, vas a ir explicando a medida que se va pasando. Hay diferentes estadios donde nos frenamos y charlamos y hablamos de esa estructura. ¿Y qué tiempo lleva esta visita? Generalmente 1 hora, 1 hora y media, dependiendo de las curiosidades. Claro que sí. También se puede interactuar con vos. Exacto, se pueden sacarse dudas sin problema. Qué buena oportunidad. Giselle, recién mencionabas dentro del trabajo del arqueólogo esta posibilidad de documentar a la hora de hablar de un museo, por ejemplo, piezas. ¿Piezas de qué tipo? En tu caso has tenido que documentar y has trabajado mucho, no solamente sobre óseo, sino también sobre elementos. El inventario de las piezas arqueológicas es un trabajo muy importante,
porque necesitamos tener todas las piezas, tanto de paleontología como de arqueología, tienen que estar inventariadas a nivel provincial para poder ser presentadas a Patrimonio Cultural de Córdoba. La idea es tener una visión de toda la provincia en cuanto a patrimonio cultural, porque las piezas arqueológicas también son parte de nuestro patrimonio cultural. Entonces lo que he estado haciendo es el inventario de piezas arqueológicas dentro del Museo Florentino Meguino. En realidad es un proceso muy lento y tedioso, hay que ser muy minucioso y hay que trabajar despacio, porque no solamente se limpian las piezas y se lavan, sino que hay que medirlas, hay que sacar fotos correctamente, hay que poner a escala para calcular la imagen. No es lo mismo sacar una foto sin escala, sin poner la escala, que es para poder a través de la fotografía, bueno, tiene que dimensionarse el tamaño de la pieza correctamente. Y se llena una ficha con todo el material bueno, la principal problemática que tenemos de todas estas piezas es el contexto. Sí, la conservación Sí, no tanto en conservación, ajá, sino en cuanto al contexto, porque yo como arqueóloga puedo identificar una pieza, qué tipo de pieza es y decir las características que la componen, pero como arqueóloga necesitamos investigar el contexto. Yo no puedo terminar de armar parte de esa historia, ese pedacito de historia que tiene cada pieza, si no conozco el contexto. Por eso es muy importante que aprovecho a tirar a toda la comunidad cuando encuentren piezas que no las muevan del lugar. ¿Por qué? Porque lo importante es el contexto. Yo al encontrar, un ejemplo, una punta de flecha, puedo saber si realmente fue un sitio arqueológico donde se construyó esa punta de flecha, si era un sitio de vivienda, ¿sí? Todo va a depender de ese contexto. Entonces, si se mueve esa pieza del lugar, se pierde esa información, ¿sí? Entonces me traen una punta de flecha y ya puedo decir el material, qué tipo de corte tiene, cómo se podría haber llegado a utilizar, pero el contexto ya, el resto de la información la perdí. Mira qué importante, y cuánto más daño hacemos al patrimonio cultural o histórico reteniendo piezas. Claro. Bueno, primero a lo mejor por la exclusividad de querer tener algo en casa, ¿no? Y por otro lado a veces el temor de no saber si llevo esto, me van a investigar, se van a meter en mi casa y sin embargo... No, la idea es que... Hay que ser generosos. Claro, el patrimonio es de todos, así que todos tenemos que tener derecho a disfrutarlo también. No digo que esté mal, pero las piezas exhibidas cuentan una historia de por sí y es importante que todos la podamos apreciar y verla a través de un museo, un espacio que realmente se destina a eso. Claro. Yo sé ¿qué hay en Río Tercero de información, más allá, hablando arqueológicamente, ¿no? ¿Qué podemos saber de nuestros orígenes, de lo que pasó acá antes de que vengan los fundadores, quizás? Bueno, se habló mucho y se sigue hablando de los comechingones, pero en realidad hoy estamos usando la palabra camiare, ¿sí? Estos grupos originarios, ya no se utilizan más las palabras aborigen, se utiliza más grupos originarios que son los que nos antecedieron a nosotros, y creo que tenemos que seguir estudiando y aprendiendo mucho de ellos, porque la verdad en cuanto a medicina natural, todo lo que es la protección del medio ambiente nos falta mucho y tendríamos que aprender mucho de ellos, así que hay que seguir investigando el tema. Yo no me he especializado en ese sector, pero bueno, hay muchas investigaciones en la provincia de Córdoba que están al día con esa parte. Hay muchos grupos de investigación también en la Universidad de Córdoba que se dedican a estos grupos. ¿Y qué es lo que te ha tocado así como para que te haya llamado la atención o que pudiste haber dicho, bueno, en mi experiencia profesional o vocacional, esta es una oportunidad muy grande a nivel, provincia de Córdoba, a nivel país, bueno, ahora en este congreso donde vas a estar exponiendo? En cuanto a piezas, dentro del museo lo que más me llama la atención, lo que más me atrae son las estatuillas de cerámica. Tenemos estatuillas de cerámica de diferentes fragmentos. En nuestro museo no tenemos ninguna completa del todo. En museos acá cerca, en Almafuerte, tenemos 2 estatuillas completas. Me llama mucho la atención la idea de investigar o estudiar, porque esas estatuillas de cerámica tienen diferentes hipótesis de para qué se utilizaban, pero son tan detallistas que se ve el tipo de tocado que tenían, la vestimenta, entonces como ver un reflejo de cómo ellos se vestían, cómo se ataban el pelo, la verdad que es muy rico en esa información. Qué hermoso. Y en cuanto al congreso, que me voy a presentar ahora para noviembre, en cuanto a cementerios patrimoniales, es muy rica esa experiencia porque hablamos con colegas no solamente arqueólogos, hay desde tasadores de arte, abogados, antropólogos, historiadores que están enamorados del estudio de cementerios, así que es muy enriquecedor. Qué lindo, qué lindo. Gracias por tu trabajo. ¿Qué tenés acá? No, esta es la tesis de licenciatura, por si no me acordaba de algún tema para... durante la tesis hice varios inventarios de las piezas arqueológicas, principalmente todo lo que es panteones, que son los monumentos más grandes.
pero bueno, como nunca, no completé la parte del sector de tumbas, estoy haciéndolo ahora. A propósito estás haciendo. Bueno, a visitar entonces. Sí, en invitados compañía. en este mes, el 30. Y para el mes que viene, para octubre, tenemos el día 7 y el 21 también con visitas programadas para las 3 de la tarde en el mismo lugar. Qué hermoso. Te buscan en redes sociales, así está Exacto, toda la me información. contactan. Giselle Ragot. No hace falta anotarse, directamente se llegan, así que todos son bienvenidos. Qué maravilla. Gracias por venir hasta acá a contarnos. Muchas gracias por la oportunidad. En primera voz de lo apasionante que es tu profesión, tu carrera, tu servicio a la comunidad y sobre todo resaltar este efeméride tan puntual y celebrar que en Río Tercero te tengamos como profesional. Muchas gracias. Gracias, Giselle.